En Constitución continúa la vigilia de los militantes y simpatizantes de Cristina Kirchner. Estamos en vivo allí en Constitución con Laura Watkins. Continuamos, esto es San José y Humberto Primo. Ya es la segunda jornada de vigilia, porque recordemos que había comenzado apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema, donde se aprobaba la detención de Cristina Kirchner. Y acá sigue la gente. Hubo una gran desconcentración. Recordemos que hoy Cristina tuvo 3 salidas al balcón para saludar a su gente. Primero a las 5 de la tarde, luego a las 7 y piquito, y a eso de las 8 fue una salida un poco más prolongada, donde, bueno, también se animó a cantar un poco más todos los cánticos de los fanáticos. De a poquito hay menos gente, de a poquito se puede circular un poco más, pero la realidad es que Humberto Primo y San José se transformó en una vigilia donde, bueno, los fanáticos de Cristina podemos decir que se alojaron para quedarse un buen tiempo acá. Yo considero que hasta incluso pueden llegar a ser días y días para hacerle el aguante a la exmandataria. Vos sabés que a lo largo del día fue cambiando no solo la cantidad de gente, muchos se acercaron a eso de las 5 de la tarde porque, claro, salían de su trabajo o directamente venían de columnas de marchas, donde se habían trasladado hacia Congreso o hacia Plaza de Mayo. Fueron parte de esos manifestantes pidiendo que no metan presa a Cristina. Entonces muchos empezaron a acercarse aquí, a este punto, frente a la casa de la expresidenta. Desde las 5 de la tarde empezó a llegar cada vez más y más gente, incluso agrupaciones. Pero como podés ver, ya no hay tantas banderas. Después de la última salida de Cristina a las 8, las banderas empezaron a desaparecer de a poquito. Y todas esas agrupaciones que habían venido, incluso estuvo el PJ de Avellaneda, que había venido como una especie de peregrinación desde Avellaneda hasta aquí, hasta este punto. También de a poquito van desalojando la zona, pero la realidad es que hay muchos fanáticos de Cristina que piensan quedarse aquí. Laura. Muchos ya están pensando en la cena. Mirá, a eso, los famosos chori, bondiolita. A eso me refería. Llega hasta acá el olor del choripán. Llega el olor, es que te digo, bueno, y el humo ni te cuento, Jorge. Además, claro. Más o menos el chori, que tiene pinta, porque además se le puede agregar morroncito, tomate, está 7.000 pesos. De ahí para arriba, depende cuántas cosas le quieras agregar. Claro, ya muchos están pensando en la cena. Esto si lo querés acompañar de repente con una cerveza, hay muchos que están con latitas, 2.500. La verdad que te haces el combo y estás cerca de lo que se cobra un combo en estas cadenas de comida rápida. Es más o menos lo que se está cobrando acá en San José y Humberto Primo. Se espera que sea una vigilia también nocturna. Nosotros nos vamos a quedar y bueno, ya con un poquito de hambre también. Nos imaginamos. No descuides el bodegón de la esquina. Yo sé lo que te digo. No descuides el bodegón de la esquina, pero claro, hay otros temas además que mirar. Laura Watkins allí en el barrio de Constitución, cubriendo esta vigilia de los militantes en el frente del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Y claro, la ratificación de la sentencia a Cristina Kirchner tiene implicancias desde lo legal y procesal para cumplir la pena de 6 años de prisión, obviamente lo político y también el pago de una suma multimillonaria que la expresidenta debe depositar en la justicia. Para hablar de este y otros temas, convocamos a la abogada constitucionalista Lorena González Tocci. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, hoy estamos barajando cifras que debería devolver, por decir de algún modo, Cristina Kirchner. ¿Corresponde en este caso? Bueno, como la sentencia quedó firme a partir de la decisión de la Corte, como consecuencia del rechazo del recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de la sentencia de ayer,
ahora lo que comienza es la etapa de ejecución de esa sentencia, es decir, que se va a ejecutar la sentencia que había dictado la Cámara y eventualmente el tribunal anterior. Y en esa sentencia, la condena, además de la condena de prisión, tiene que ver con la devolución de los bienes, la devolución de los fondos que están involucrados en esta causa. Y esa sentencia a la que hago referencia, si no recuerdo mal, fue dictada en el año 2022 y tiene una determinación de ese monto que ronda los 84 millones de pesos. Y esa determinación de monto tiene que ver con esa fecha y esa determinación va a ser actualizada al momento de la ejecución efectiva de la sentencia. Entonces, en este trámite, que creo que ya inició, digo creo porque vieron que las noticias fueron una tras otra, los pedidos del fiscal sobre el cumplimiento, la intimación para presentarse y además la intimación para devolver, para la devolución de estos fondos. Creo que la intimación salió por un plazo de 10 días. La idea es que se devuelvan, que todos los condenados, vieron que es una causa con múltiples condenados, devuelvan estos fondos mal habidos y en el caso de que esa devolución no se cumpla, comienza la etapa de ejecución de cómo voy cobrando ese monto que va a ser actualizado al momento del cumplimiento efectivo de la condena, que es ahora, y además de instar a que se devuelva voluntariamente, por decirlo de alguna manera, lo que empieza es la etapa del embargo, el decomiso y eventualmente la subasta y la venta de los bienes que van a ser objeto de esta ejecución, de todos los condenados alcanzados por esta sentencia. Doctora, por supuesto que todos nos fijamos en qué es lo que ocurre con el patrimonio de Cristina, pero la familia Kirchner tiene que ver con los hijos. Eventualmente, ¿corresponde que para llegar a esa suma puedan embargar a Florencia Kirchner, que era una niña cuando empezó a ocurrir toda esta cuestión ligada a cómo se dividía el dinero en la familia? En principio, la que está condenada es Cristina Kirchner. A pagar esa suma, a devolver esa suma de dinero. Entonces, lo que se va a hacer es ir contra el patrimonio de la persona que está condenada. Si yo quisiera proyectar sobre otras personas que no están condenadas, eventualmente, estoy utilizando una hipótesis, demostrar que durante todos estos años hubo traspaso de bienes de un patrimonio a otro para hacer qué cosa, para disminuir un patrimonio, para eventualmente no asumir esta sentencia. Todo esto lo tengo que probar y lo tengo que acreditar en esta etapa de ejecución de sentencia. Entonces, ahora aparece una etapa nueva. Una etapa nueva, ¿qué quiere decir? Ahora tengo que analizar cómo hago efectiva esa sentencia. Analizar es buscar dónde están los fondos. Doctora... Lo primero es... Perdón, sí. Escucho muy bajito. No, está bien, tengo varias dudas, pero una de ellas tiene que ver con si se puede ejecutar desde el punto de vista económico y financiero la pena, cuando en realidad, si bien es cierto que en Argentina no hay una nueva instancia judicial porque se ha llegado a la Corte, si de pronto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habilita un proceso en la Corte Penal Internacional y favorece a Fernández de Kirchner, ese resultado sería vinculante. ¿Qué pasaría? La Corte Penal Internacional no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Aclaro esto. Argentina ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el llamado comúnmente Pacto de San José de Costa Rica, y decidió someterse a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Quiere decir que el Estado argentino puede ser demandado en el sistema interamericano por la violación de los derechos contenidos en ese tratado. Ahora, la instancia de reclamar en el sistema interamericano no opera como una cuarta instancia respecto de las decisiones de la Corte. Es decir, las decisiones de la Corte Suprema no van a ser revisadas en el ámbito internacional, sino que eventualmente, con un carácter muy excepcional, lo que pueden llegar a hacer es una denuncia en el sistema interamericano por violación de derechos que están contenidos en ese tratado. Pero nunca contrariar el fallo. Ese proceso ante el sistema interamericano no implica una instancia de revisión de cuarta instancia sobre el tribunal de cierre, que es la Corte Suprema. ¿Se comprende lo que digo, no? Sí, sí, entonces, por eso. Eso es un proceso paralelo, es diferente, pero no es una revisión de la sentencia de la Corte. Es una
instancia de reparación, de denuncia y reparación por violación de derechos contenidos en esa convención que pueden derivar de un proceso. Voy a poner un ejemplo. Para que yo pueda denunciar la violación de derechos humanos en el sistema interamericano, tengo que agotar todos los recursos internos, en este caso, llegar hasta la última instancia. Pero no es que tengo que llegar hasta la última instancia para que la Corte Interamericana sea el tribunal superior de la Corte Argentina, no. Lo que hago es denunciar que hay una violación de derechos humanos en Argentina, derivada, por ejemplo, de una sentencia, pero no revisa la sentencia. Tengo que denunciar que se violaron derechos humanos en el territorio argentino como consecuencia de la forma en que se desarrolló ese proceso. Pero no es una instancia de revisión, no es una instancia para declarar la nulidad de esa sentencia, ni para que alguien revise las decisiones de la Corte, sino determinar si en esa decisión judicial existió alguna violación de esos derechos y garantías que están establecidos en la Convención Interamericana. Hago este punto porque en las últimas horas vieron que a veces circula diferente información. Sí, la idea mucha era información. los tribunales internacionales pueden revisar las sentencias completas. No, eso no, así no funciona el sistema. Y esto que digo, que la Corte Interamericana no es cuarta instancia respecto de la Corte Argentina o de las cortes de los países que ratificaron la Convención, lo dice la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Argentina, porque es un sistema subsidiario, vinculado a la reparación por violación de derechos humanos. Correcto. Me queda una duda, nos quedan dudas en realidad sobre el tema de devolución de bienes, porque me parece que es lo más importante. En este caso ya está dictada la sentencia, ya está el fallo. ¿Qué pasa si esta señora transfirió fondos a terceros, que podrían ser testaferros o lo que fuere? Hablaba Silvina o preguntaba por los hijos, pero también pudo haber transferencias a otras personas. En ese caso, ¿la justicia puede alcanzar a esas personas o se tiene que hacer responsable quien está presa en este momento? Esto se va a desarrollar en esta etapa de ejecución de sentencia y lo que yo tengo que probar, lo voy a decir de una manera rotunda, que yo me insolvento para no pagar. Es como lo que pasa con cualquier acreedor. Entonces yo lo que tengo que probar es que hubo una decisión de vaciar patrimonialmente para no tener bienes para afrontar eventualmente a este proceso. Entonces, ¿quién debería...? Ahora empieza un juicio dentro del juicio. Pero, doctora, ¿quién debería aprobarlo esto? ¿El fiscal, el juez? Exacto. Ajá. El que reclama la ejecución de sentencia, que en este caso es el fiscal. Muy bien. Es el que pidió ya la intimación, que creo que salió ayer u hoy, con ese plazo de 10 días, para que devuelvan los fondos, todos los condenados de esta sentencia. Son procesos, no necesito decirlo, pero por lo pronto lo repito, son procesos que se nota que son procesos muy complejos y las ejecuciones de estas sentencias son muy complejas. Las ejecuciones de las sentencias vinculadas con corrupción, con fondos mal habidos, son complejos porque la trama de corrupción no es solamente el hecho de la corrupción, sino las tramas paralelas para que no aparezcan estos bienes fácilmente. Doctora, durante toda la tarde circuló mucha información con elementos políticos alrededor del fallo de la Corte. Uno de ellos hablaba de la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner resulte indultada. ¿Es posible? No. ¿Por qué? El indulto es una atribución presidencial que está establecida constitucionalmente. La Constitución establece esta posibilidad de que el presidente perdone delitos y exonere responsabilidades penales, pero a partir de la reforma de 1994, la reforma de la Constitución incorporó un artículo que es muy interesante, que es el artículo 36, y en ese artículo se equipara a los hechos vinculados con las rupturas del régimen democrático a los hechos de corrupción, a los actos de corrupción. Y tanto atentar contra el régimen democrático como cometer hechos de corrupción, actos de corrupción, no son susceptibles de indulto ni de conmutación de pena, dice el artículo 36. Por lo tanto, hay una limitación constitucional para que este tipo de delitos de corrupción, que son iguales a una persona que hubiera intentado un golpe de Estado, a los fines constitucionales para establecer si califican o no para el indulto, es lo mismo, dice el artículo 36, no corresponde ni indulto ni conmutación de pena. Por lo tanto,
no correspondería. El texto que, recordemos, en esa comisión redactora estuvo el hoy presidente de la Corte, Horacio Rosati, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy condenada, Elisa Carrió, todos formaron parte de la redacción de ese artículo. Doctora, ese artículo, el 36 de la Constitución, ¿hace alguna salvedad? Habla específicamente de corrupción o de administración fraudulenta. Y en todo caso, también, ¿qué es dice? administración fraudulenta, que Es son lo hechos mismo. de corrupción. Es lo mismo, no cabe ninguna segunda interpretación. Yo sé que estoy hilando fino, pero de todas maneras quería ver si se podía ir a esa cuestión. Qué ironía el tiempo, ¿no? El tiempo histórico. Iba a decir eso. El tiempo y el derecho. El tiempo y el derecho. Pero está muy buena la pregunta, Silvia, en este sentido. Ese artículo, sí, no lo voy a leer porque es muy largo, tiene como 6 párrafos, pero les recomiendo que lo lean. Es una especie de condensa la historia reciente de Argentina, sobre todo en la última dictadura militar, respecto de no solamente los atentados contra la democracia, sino otros hechos que también atentan contra el régimen democrático y republicano, que tienen que ver con la administración fraudulenta y la corrupción. Y pensemos que Argentina, en los últimos 20 años, también ratificó convenciones en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano sobre corrupción. Asumió compromisos internacionales vinculados con evitar la corrupción, investigar la corrupción y castigar la corrupción. Y ese artículo 36 es muy relevante porque establece pautas muy concretas. Y si bien comienza describiendo los atentados contra el sistema democrático, los hechos o actos o personas que atenten contra el régimen democrático, cuando habla de hechos de corrupción, dice: asimismo, atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado. Dolo es intención de dañar. Que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. No usa la palabra corrupción, pero está describiendo los hechos de corrupción. Y está, como vos dijiste, si voy a los antecedentes de los debates de la Convención Constituyente del artículo 36, estaba pensando en eso. No solamente en el golpe de Estado tradicional institucional, sino también en usar los cargos públicos. Acuérdense que la Constitución en ese artículo también dice: el Congreso tiene que dictar una ley de ética pública que establezca conductas esperables de los funcionarios y conductas reprochadas que los funcionarios no deben hacer. Entonces el objetivo es ese, porque tan grave es atentar contra el sistema democrático en términos de golpe de Estado, los clásicos del siglo XX, solamente golpe institucional, sino también es servirse de los cargos públicos para cometer delitos, como es el delito de corrupción, cualquiera sea su denominación. Entonces ahí hay un límite constitucional concreto. Es decir, de la posibilidad de indultar. Doctora, si hay un cambio de gobierno y el próximo presidente, quien fuere, tampoco puede indultarla. Está en la Constitución. Correcto. Está en la Constitución. Muchísimas gracias. Facultad del indulto, que dice la Constitución 99, inciso 5, puede indultar, pero lo combino con el artículo 36. Pero hay algunos delitos que no pueden ser alcanzados por el indulto. El artículo 36, perdonen que diga esto, recuerden los indultos de la década del 90 respecto de delitos de lesa humanidad. El artículo 36 se escribe reprochando esos indultos, que además indultaban personas procesadas y condenadas como si fueran lo mismo, pero por el exceso en el uso de esa atribución excepcional presidencial. Porque la idea, disculpen que diga esto en términos finales, pero me parece muy interesante repetirlo, la idea es reconstruir el valor de la ley, de la regla de la ley. Que durante las últimas dictaduras militares el ejemplo era: la ley la dejo al costado. Ahora, en épocas más modernas ya no tengo golpes de Estado, pero puedo tener delitos de corrupción estatal. No quiero decir que antes no existían, ¿eh? Quiero decir que tengo otro tipo de ruptura del contrato social y de las obligaciones de los funcionarios públicos. Entonces, el objetivo de este artículo 36 es eso, es evitar que lo que pasaba siga pasando, es evitar que personas que atentaron contra el régimen democrático o cometieron actos de corrupción se sirvan de la duración de los cargos públicos para escapar del cumplimiento de las penas, para no ser responsables por lo que hacen,
o para seguir cometiendo delitos. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. La doctora Buenas noches. Lorena González Tosi, que es abogada constitucionalista.